Es un gusto saludarlos como siempre, y pues también saludar a la doctora Xochiquetzal, quien va a estar con nosotros en la sesión del día de hoy, hablándonos de un tema súper importante para todos aquellos profesionales de la salud, del área de la salud mental, los primeros auxilios psicológicos. Y me voy a permitir presentarla, ya ha estado con nosotros participando en otras sesiones. Ella es médico cirujano por por la Universidad Justo Sierra, ha tomado diplomados en tanatología en el INMEXTAN, diplomado en logoterapia, DAU Perú, así como diplomado en medicina del trabajo por parte de la FES Iztacala. Tiene la maestría en salud ocupacional y seguridad de higiene por el IPN, y también es licenciada en psicología por la Universidad Lucerna. Actualmente es directora en médica en salud ocupacional y más. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros presente. Le cedo los micrófonos para que pueda iniciar con su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre, de verdad, será un placer ser invitada por parte de la UNAM, de la FES Iztacala, que es en donde justamente me formé como médico del trabajo. Y bueno, vamos a platicar hoy acerca de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Esta charla es muy cortita, tenemos solamente una hora. Al final podremos hacer algunas preguntitas, entonces me voy a ir un poquito rápido. Sin embargo, sí me gustaría que si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud o algo, lo puedan escribir por el chat para que yo lo pueda ir leyendo y entonces podamos tener una interacción por ahí interesante, ¿no? Al final, de cualquier forma, tendremos algunos minutitos. Siempre para mí, siempre, lo saben ustedes, es un placer poder este, tener pues interacción con ustedes, porque eso enriquece muchísimo las pláticas. Pero bueno, vamos a entonces arrancar. Muchas gracias por la presentación, reitero. Y vamos a ver, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es un poquito el estrés, la crisis y qué son los primeros auxilios psicológicos. Básicamente, cuándo aplicarlos, quién los aplica, qué utilidad tienen y qué pasos a seguir vamos a llevar a cabo. Entonces, bien, esto no pretende ser, chicos, agrego, una situación en donde podamos salir expertos de esto, más bien esto es como una introducción para que ustedes puedan identificar la necesidad que podemos llegar a tener todos y cada uno de nosotros, que podamos tener pues la inquietud. Eso es lo que creo que más me gustaría, como despertar la inquietud en todos ustedes de capacitarse en los primeros auxilios psicológicos, porque de verdad que no es un tema exclusivo de psicólogos, no es un tema exclusivo de terapeutas, es un tema que todas aquellas personas que se pueden sentir, que pueden generar empatía con el ser humano, pueden llegar a entrenarse y que puede ser funcional en muchos sentidos y en muchos escenarios. Les voy a contar un caso clínico que viví hace algunos años, ya hace casi 10 años, y la realidad es que esto quisiera como contárselos para que veamos cuál es la utilidad, pero quiero que vean que esto se puede presentar en cualquier escenario de la vida, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Este es un caso, le puse un caso para PAP, así es como abreviamos primeros auxilios psicológicos. Entonces en lo subsecuente me referiré al primer auxilio psicológico como PAP. Entonces tenemos este caso para PAP en donde el martes 13 de mayo de 2015, esto es algo que fue real, recibí una llamada telefónica de parte de mi jefe. Yo trabajaba en una planta metalmecánica, entonces me llama a las 10 de la mañana y me dice, doctora, por favor acude a la nave 4. Era una empresa muy grande y entonces el tono de voz de mi jefe me alertó y dije, algo está pasando. Así que subí a la ambulancia, esa empresa tenía una ambulancia, y entonces cuando llegué a la nave 4 de la ambulancia, me encuentro con que tengo un colaborador en el suelo, en decúbito supino, es decir, boca arriba, con la cara lateralizada a la izquierda, con un charco hemático a un lado.
Cuando hablo de charco hemático, me refiero a un charco de sangre, ¿no? Y entonces, más o menos así encontramos al colaborador. Él estaba inconsciente, encontré evidente una fractura de cráneo, fractura de piso anterior, medio y posterior, o sea, tenía un daño bastante importante este colaborador. Entonces, bueno, lo que hicimos fue colocamos una cánula de Guedel, colocamos un collarín cervical, como lo indica el protocolo de atención médica prehospitalaria, y la realidad es que para entonces yo ya tenía muy claro que no había muchas esperanzas para este colaborador. Sin embargo, bueno, hicimos lo conducente, fuimos al área de urgencias, llegamos al hospital más cercano, que estaba a unos 8 minutos más o menos, llegamos directamente al área de choque, atendieron al colaborador, obviamente nos sacaron a nosotros y después de una hora salen los médicos de urgencia y nos dicen que ha fallecido, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente aquí el tema no es como el tema de la atención prehospitalaria de este trabajador, sino qué es lo que sucede alrededor de esa escena. ¿Qué pasa con todas las personas que estuvieron ahí? Fue una escena a la que nosotros le llamamos acontecimiento traumático severo. Déjenme irselos anotando acá. Mi Dios, no encuentro encuentro para anotar. Creo que no puedo escribir. Bueno, entonces es algo que le llamamos nosotros acontecimiento traumático severo. ¿Qué es un acontecimiento traumático severo? El acontecimiento traumático severo es aquella situación que vive o presencia una persona que puede poner en peligro su vida o su integridad. Y entonces, ¿quiénes vivieron ese acontecimiento traumático severo? Bueno, pues los contratistas que estaban ahí, los trabajadores del área donde sucedió el accidente, el gerente de seguridad, los auxiliares de seguridad, la persona de seguridad que liberó el permiso. Este trabajador se cayó de 7,5 metros de altura. Entonces, la persona que autorizó que esa persona hiciera trabajos en altura, los brigadistas de primeros auxilios, que fueron obviamente el chico brigadista que me acompañó en la ambulancia como operador de ambulancia, y la persona otro brigadista que era una persona de seguridad también, que me acompañó y que fue quien me pasó que sí, el collarín y las cánulas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, todas estas personas, todos estos testigos, vivieron un acontecimiento traumático severo. Es decir, a ellos no les pasó, ¿no? Ellos no tuvieron la lesión, ellos no se golpearon la cabeza, ellos no fallecieron, pero ellos presenciaron esta situación. Y entonces, esta situación de acontecimiento traumático severo se puede ver no solamente en un accidente en una empresa, se puede vivir en todos lados. Evoco ahora, por ejemplo, una compañera de trabajo que tuve hace muchísimos años, estoy hablando como de 2005 quizá, en donde esta chica todos los días viajaba en el autobús de su casa al trabajo y entonces un día llegó muy afectada y me dijo, doctora, es que van 3 veces que me asaltan en el autobús, 2 de estas veces vi cómo le pusieron la pistola a alguien más, en otra ocasión vi cómo golpearon a uno de los pasajeros y entonces ahora yo no quiero subirme al autobús, ¿no? Entonces prefiero subirme al metro y doy una vueltezota y en lugar de hacer una hora de trayecto a mi casa, ahora hago 2 horas o una hora y media, o a veces pago taxi. Me dijo, pero ya no puedo sostener estar pagando tanto taxi, ya no puedo sostener estar dando 2 horas de camino de mi trabajo a mi casa, y hay días en los que no me quiero levantar a trabajar porque tengo mucho miedo. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona vive un acontecimiento traumático severo? Bueno, lo que sucede es que corremos el riesgo de desarrollar
algo que se llama trastorno de estrés postraumático. Y fíjense, acaba de salir médico de turno y la coordinadora médica que en ese momento era yo. Y entonces muchos de ustedes pudieran pensar, ay, pero ¿a poco la doctora, a poco el médico, a poco el brigadista puede llegar a desarrollar un trastorno de estrés postraumático por un acontecimiento traumático severo? Pues si están acostumbrados a eso, por supuesto que sucede, por supuesto que sucede, ¿no? He platicado, he dado cursos de primeros auxilios psicológicos en varias empresas y varios médicos me dicen, ¿no? Doctora, es que yo tuve una fatalidad en mi empresa, ¿no? Un trabajador terminó calcinado, o alguien se me cayó de alturas, o alguien se quedó atrapado, o alguien se quedó en una tolva de alimentos, o alguien, bla, bla, bla. Y entonces los médicos me han llegado a decir, y llega un momento, doctora, en el que he tenido que pedir vacaciones, he tenido que, o he renunciado, ¿no? Porque ya no puedo tolerar los efectos que han generado el hecho de que yo haya vivido ese acontecimiento traumático severo. ¿Por qué? Porque generan justamente lo que el psicólogo Luis Escudero nos escribe en el chat, un trastorno de estrés postraumático. Y entonces vamos a ver de qué dependerá que una persona que vive con un acontecimiento traumático severo desarrolle o no un trastorno de estrés postraumático. Fíjense, todos vamos a reaccionar ante un estresor, ¿no? Esto que vemos, que vimos o que vivimos en estas situaciones son estresores. Entonces, todos reaccionamos fisiológicamente hablando, es decir, desde el cuerpo reaccionamos ante el estrés, pero no todos reaccionamos igual. Va a depender de diferentes factores, ¿no? Va a depender de mi nivel de resiliencia, va a depender de mis capacidades de afrontamiento, va a depender eh, de mis habilidades para enfrentar cosas, va a depender de experiencias que haya tenido en el pasado. Por ejemplo, si yo soy un paramédico que en el pasado ha tenido el mismo accidente y que he vivido como el mismo tipo de lesión, pues entonces puede ser que yo ya diga, ya sé cómo va esto, ya sé cómo se atiende, ya sé a dónde lo llevo, ya sé cuál es el desenlace, y entonces puede ser que eso disminuya la probabilidad de que yo desarrolle un TEPT o un trastorno de estrés postraumático. También, exactamente, Martelena, dependerá del estado emocional de que la persona esté pasando, porque resulta que puede suceder que una persona, ¿no? A lo mejor está más vulnerable en ese momento particular. Puede ser que esta persona se está divorciando o se le acaba de fallecer un familiar o acaba de perder el trabajo o tiene mucho estrés laboral, etcétera. Y entonces eso puede generar que nuestra percepción del evento se magnifique, ¿no? Entonces, también de esas cosas. Entonces, como les decía, todos funcionamos diferente en función de varias cosas, pero vamos a ver entonces cómo es que esto funciona. Fíjense, el estrés normalmente lo percibimos a nivel cerebral, ¿no? A nivel mental. Y este puede entrar desde la vista, no estoy viendo que mi compañero se cayó de alturas, desde el olfato, estoy oliendo la loción de la persona que me violenta todos los días y entonces ya sé que viene en camino. Estoy escuchando los pasos de una persona que ya conozco cómo camina y que estoy segura que me va a venir a fastidiar. O estoy sintiendo el terremoto y entonces evoco 2017, evoco 1985 y entonces cualquiera de esos estímulos, visual, olfativo, auditivo, táctil, sensorial, va a generar que mi cerebro reaccione a través de la glándula hipófisis, que va a secretar adrenalina. Esta adrenalina es una de las primeras hormonas del estrés que a su vez van a estimular a las glándulas suprarrenales que van a secretar al cortisol, que es la segunda hormona del estrés. Tenemos dos hormonas del estrés principales, adrenalina y cortisol.
Y estas dos sustancias van a generar que nosotros tengamos algunos elementos de reacción fisiológica. Por ejemplo, se va a acelerar mi corazón, se van a dilatar mis pupilas, se van a poner tensos mis músculos, aumenta mi frecuencia cardíaca porque necesito aumentar mi circulación para, en consecuencia, aumentar mi capacidad de respuesta, ¿no? Dicen Walter Cannon y Hans Selye, que son los precursores del estrés, por ahí de 1920 y tantos, que el estrés es esta preparación o respuesta de amenaza ante algo que me puede estresar. Sí, exactamente, Analí. Este nivel de cortisol puede hacer que yo me sienta enfermo y entonces puedo tener náuseas e incluso vomitar. Me puede dar diarrea, ¿no? Me puedo desmayar, incluso en un nivel extremo. Y eso es efecto del cortisol. Entonces, como decíamos hace rato, dependiendo de los mecanismos de afrontamiento, de las herramientas que tenga cada uno de nosotros, de las experiencias, etcétera, es como reaccionamos. Pero al final, todos vamos a secretar adrenalina y cortisol. Eso va a reaccionar en nuestro cuerpo a nivel corporal, ¿no? Se sube la presión arterial, se suben los niveles de glucemia, etcétera. Y entonces nosotros tenemos esta respuesta de huida o lucha ante esta amenaza. Pero bueno, hay que considerar, como les decía hace rato, que podemos actuar desde el eustrés o desde el distrés. Y esto depende de todo lo que hemos platicado hace rato. El eustrés, eu significa equilibrio, entonces es el estrés equilibrado o el estrés positivo, en donde yo reacciono desde mi conocimiento, desde mi experiencia, desde mi resiliencia, desde mi integridad emocional, etcétera, desde mis capacidades de afrontamiento. O puedo actuar desde el distrés. Y cuando actúo desde el distrés es porque lo que está sucediendo rebasa mis propias capacidades, mis propias habilidades, y entonces ya necesito, o más bien ya no estoy respondiendo de la manera más equilibrada posible. Y entonces aquí es en donde principalmente requiero un primer auxilio psicológico. No que la persona que esté desde el estrés no lo requiera y no le funcione, pero le va a funcionar más a la persona que está desde el estrés, porque va a tener más probabilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático la persona que actúa o que recibe desde el distrés. Pero bueno, este distrés puede no quedarse solamente en la parte de no me alcanzan mis recursos para afrontar, sino puede recibirse desde la parte de convertirse en una crisis. Imagínense que entonces el eustrés está en un punto equilibrado, el distrés está en un escalón más elevado y la crisis ya está hasta arriba, ¿no? En donde ya tengo una desorganización cognitiva en la que no puedo tomar una decisión y no puedo resolver las cosas de manera habitual. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos a esta persona que vivió el temblor de 2017, en donde tal vez perdió a su mascota y perdió a un amigo y perdió su departamento en la Ciudad de México. Entonces, esta persona ya tiene como un antecedente de un acontecimiento traumático severo por haber vivido un temblor en 2017. Y entonces, ahora, esta persona que vivió ese acontecimiento traumático severo, resulta que ahora vuelve a vivir un terremoto justamente el 19 de septiembre, porque además ya se volvió como una cosa de un hábito en nuestro país, ¿no? Que cada 19 de septiembre empieza a temblar. Y entonces, esta persona que vivió esas cosas en 2017 y ahora está en un edificio, en un 20º piso, y vuelve a vivirlo, resulta que siente así como que evoca todas esas situaciones, todas esas pérdidas, ese trauma que vivió en 2017, y entonces ahora lo que va a generar es que entre en una crisis. No va a estar desde el eustrés, no va a estar desde el distrés, va a estar desde la crisis. Y entonces su mente se va a desorganizar.
Imagínense la mente como un rompecabezas, en donde ahora resulta que todo está revuelto. Y entonces, lo que uno haría habitualmente ante un terremoto, por ejemplo, es quizá replegarme, ¿no? En un 20º piso, donde tal vez la evacuación no sea como la opción más cercana, pues entonces me tendría que replegar en las columnas, por ejemplo, ¿no? O me tendría que poner en un lugar en donde sea más seguro. Entonces resulta que esa persona no puede y se queda paralizada, o empieza a gritar, o empieza a dar vueltas sobre su propio eje. Esa persona está desorganizada. Esa persona no puede pensar con claridad, ¿no? Su mente está con el rompecabezas roto. Y entonces, exactamente, Luis, en un estado de shock. Y entonces esa persona va a tener mayor probabilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y vamos a ver qué cosas nos pueden llevar a tener una mayor probabilidad de desencadenar una crisis. ¿Cuándo? Exactamente. Así es, Marta. Además de la vista, el olfato, etcétera, tenemos que incluir a la memoria de largo plazo de los eventos anteriores. Entonces, ¿qué cosas fomentan que yo pueda desencadenar una crisis o que una persona pueda desencadenar una crisis? Bueno, que haya una mayor intensidad. Imaginemos que el terremoto que vivimos en el 2017, pues se sintió bastante feo, pero yo estaba en el segundo piso y pude bajar de vuelta. Pero ahora imagínense que estoy en el 20º piso y lo siento con mayor intensidad que el 2017, ¿no? O pensemos, por ejemplo, un trabajador que observa un atrapamiento de un dedo en una máquina, pero, y entonces se queda, como dice Marta Elena, esa memoria del pasado. Pero a lo mejor ahora vi que la persona se atrapó toda la mano completa, entonces hay una mayor intensidad en este sentido. También cuando hay mayor duración, es decir, el evento traumático severo dura más tiempo que lo que había sucedido en el pasado. Cuando hay mayor permanencia, es decir, cuando permanezco más tiempo en el ambiente. ¿Se acuerdan de la trabajadora que les comentaba que la habían asaltado 3 veces? Imagínense que, oye, pues en un 20 ya me agarraron de cliente frecuente estos asaltantes de las combis. Y entonces ahora cada vez que alguien se sube a la combi y dice, amigos, no, yo vengo a venderles un bubulú, pero ya la vocecita, le genera como esa situación de estresor, ¿no? Mayor interferencia, es decir, cuando la situación o la crisis o el acontecimiento traumático severo que vivo está interfiriendo más con mi vida cotidiana. Como regreso a la chica de los asaltos, en donde pues la han asaltado tantas veces que entonces ya no puede acudir con tranquilidad a trabajar, porque esos eventos, esos recuerdos, esos estresores están interfiriendo con su desarrollo cotidiano, como es algo tan sencillo como levantarse, salir de su casa, tomar el autobús y llegar al trabajo. Está interfiriendo en su vida y menor expectativa. Es decir, cuando tengo menos probabilidad de que yo pueda, de que yo pueda, menos probabilidad de que yo pueda como salir librante de eso, ¿no? Exactamente, Marta, podría generar una crisis de pánico. Y entonces justamente esta persona puede quedarse paralizada, puede sentir que no respira, puede un montón de cosas, ¿va? Entonces, vamos a regresar al caso que les estaba platicando. Ese día que ocurrió este accidente en el año 2015, regresamos a la planta, ¿no? Es decir, fuimos a urgencias, llevamos al trabajador, llegó la familia, y entonces empezó la investigación del accidente, ¿no? Le llamaron al corporativo que venía de Canadá y hubo una junta virtual con el corporativo, en tanto lograban conseguir vuelos y tal para llegar al área. Se revisaron protocolos, ¿no? Que hiciste bien, que no hiciste bien, que bla, bla, bla. Eh, y entonces yo que atendí directamente al colaborador, regresé a la planta, estaba completamente llena de sangre y entonces tuve que cambiarme de ropa y fingir que no pasaba nada.
Les estoy hablando de 2017, perdón, de 2015. Por ese tiempo yo no era todavía psicóloga, tenía diploma en tanatología, pero todavía no en logoterapia, todavía no había tomado un entrenamiento de primeros auxilios psicológicos, pero mi mente me decía, oigan, espérenme, es que hay algo más que hacer, ¿no? Hay algo más que solo reunirte con el corporativo y hacer una investigación de accidente. Por supuesto que es importante. Por supuesto que necesitamos encontrar causas raíz. Por supuesto que tenemos que corregir los errores que hayamos cometido para que se haya suscitado ese accidente. Sin embargo, hoy, aquí, ahora, están estas personas que presenciaron este acontecimiento traumático severo. ¿Quiénes son? Me regreso. Pues los compañeros contratistas, los trabajadores del área, los gerentes, los auxiliares de seguridad, los brigadistas e incluso el médico de turno. Todos que estuvieron ahí, aquellos que vieron cómo desde arriba, cómo se rompió la lámina de donde cayó esta persona, aquellos que vieron el crujir de la lámina que se rompió, aquellos que desde arriba lo vieron caerse, aquellos que desde abajo escucharon el crujir de la lámina y vieron cómo alguien cayó del aire y cayó completamente, cómo salió volado su casco, etcétera. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué no, podemos, por qué no podemos detenernos? ¿Por qué no podemos eh, tomar una pausa? O sea, esas investigaciones, estas reuniones, estas juntas nos van a llevar a cosas importantes. Sin embargo, podríamos tomar una pausa de 30 minutos, reunirnos con las personas que estuvieron involucradas y charlar y hacer primeros auxilios psicológicos. ¿Para qué? Para evitar precisamente el trastorno por estrés postraumático, porque no sabemos cómo va a impactar en el futuro a esas personas que estuvieron presentes ahí. Imagínense, a lo mejor hubo alguien que no estuvo presente, un compañero de este colaborador que se cayó y que entonces a lo mejor era su compa, ¿no? O sea, era su bro y podían platicar y comían juntos y entonces él no vio el accidente, pero se enteró y supo que su compañero se cayó de 7,5 metros, supo que su compañero falleció y entonces ahora tiene temor de entrar, ahora tiene temor de subir a las alturas. Entonces, desde ahí también podríamos intervenir. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando estoy ante una situación de un acontecimiento traumático severo? Primero tendría que preguntarme qué significa este evento para mí. O preguntarle al otro, si es que yo soy el proveedor de primer auxilio psicológico, ¿qué significa ese evento para ti? Y entonces, después hacer una evaluación secundaria. Pero bueno, me regreso acá. ¿Qué significa el evento para mí? Si yo ya estuve en una situación de un terremoto de 2017 en donde tuve pérdidas importantes y yo estoy viendo o conozco este caso, ¿no? En donde una persona tuvo pérdidas importantes en el temblor de 2017 y estoy viendo que esta persona entró en crisis, pues ya tengo la respuesta. ¿Qué significa ese evento para esa persona? ¿Significa temor? ¿Significa pérdida? ¿Significa dolor? ¿Significa dolor? Y entonces, si esa persona, para esa persona, ese evento significa todo eso, entonces en su evaluación secundaria, la siguiente pregunta sería, ¿me creo capaz de resolverlo? O se lo tendría que preguntar a mi paciente, ¿no? O a mí, a la persona que estoy apoyando con los primeros auxilios psicológicos. ¿Será capaz de resolverlo? Una persona que ha vivido estas situaciones antes, una persona que tiene entrenamiento psicológico, una persona que cuida su salud mental, una persona que duerme bien, que hace ejercicio, que come bien, que está en general equilibrada, eh, pues entonces puede afrontarlo. El evento significa un recuerdo que digo, ay, qué pena, ¿no? Nos comenta el ingeniero Raúl de Luna, un accidente en donde solo informaron y fue impactante. Entonces, ¿no? A lo mejor era tu trabajador acá, ¿no? Quizá era el trabajador de tu área de trabajo
y minimizaste la parte de seguridad. Y entonces, como minimizaste la parte de seguridad, dijiste, sí, ya, a la fregada que suban a las alturas porque me urge ese trabajo, bla, bla, bla. Y resulta que de pronto te avisan que crees el trabajador al que dijiste que sí, que al demonio la seguridad, que se subiera, y ya se murió. No lo viste. Solo escuchaste a lo mejor al día siguiente, a los 2 días, y te puede quedar el impacto. Y bueno, puede ser una buena lección aprendida, pero también puede ser algo que te genere una alteración emocional que se puede quedar impresa en tu mente en el mediano y largo plazo. Entonces, bueno, para eso sirven los primeros auxilios psicológicos, para que nosotros podamos contener a esas personas que pudieron haber vivido una situación de acontecimiento traumático severo y que disminuyamos en la medida de lo posible la generación de un trastorno de estrés postraumático. Por eso también se le llama intervención en crisis. ¿Se acuerdan que decíamos? Eustrés, distrés, crisis. Entonces voy a intervenir en la crisis. Y entonces es un protocolo, ¿no? En donde ayudamos para que la persona sobreviva a este suceso traumático, de tal forma que podamos contribuir a minimizar los efectos debilitantes y maximizar la probabilidad de crecimiento de la persona. Este punto es bien importante. Probabilidad de crecimiento. ¿Cómo voy a crecer, doctora, con un acontecimiento traumático severo? Claro que puedo crecer. Puede ser una lección aprendida. Imaginemos que yo soy un gerente de seguridad, o yo soy un gerente de administrativo, o yo soy un maestro de escuela, o yo soy un director, o yo soy whatever, ¿no? Y entonces me dicen, oye, tenemos que tener cuidado en A, y B dice, sí, no pongo atención, no me importa, sucede un acontecimiento traumático severo, yo recibo el impacto y entonces mi probabilidad de crecimiento es tener una lección aprendida, ¿no? Y además, exacto, superar, como dice Luis, la situación para mantener una experiencia y prevenir, ¿no? Yo que fui voluntaria en Cruz Roja Mexicana en la delegación de Ecatepec, que se imaginarán, ¿no? Lo que dicen de Ecatepec es cierto. Entonces, imagínense la guardia de Cruz Roja de Ecatepec los sábados por la noche. Ah, era una cosa maravillosa, ¿no? En donde recogíamos no solo personas, sino piernas y brazos de aquellas personas que manejaban de manera imprudente en motocicletas o en estado etílico y entonces perdían sus extremidades. Entonces, a mí me queda esa experiencia como, pues en mi vida me voy a subir a una motocicleta, ¿no? Me queda como experiencia quizá ya más allá de lo sano, ¿no? En decirle a mi hijo, no voy a permitir que te subas a una motocicleta. ¿Por qué? Porque pues yo tengo una experiencia aprendida. Y no significa que si yo veo a alguien en una motocicleta le diga, oye, no, por favor, y que tenga un miedo irracional o tal. No, significa que tengo un aprendizaje, que tengo una experiencia, que integré a mi vida, que integré en mis procesos mentales y que entonces puedo utilizar para crecer. Y que lo mismo puede pasar en una persona que vive una situación de impacto importante. Imagínense esa persona que tal vez vivió una situación de un accidente de tránsito que a lo mejor no le pasó a esa persona, tal vez solo estaba presente y quizá fue ese medio de apoyo para llamar a la ambulancia, fue ese medio de soporte para contener a la persona, para acompañarla en tanto llegaba la ambulancia. Muchas personas hacen primeros auxilios psicológicos sin saberlo. Y entonces, pues yo ya sé que cuánto se tarda la ambulancia, yo ya sé cuánto se tarda en responder el 911, yo ya sé que es más rápido si llamo directamente a la delegación, yo ya sé que seguridad pública me puede apoyar con esto, yo ya sé o ubico, ¿no? Dónde están las delegaciones más cercanas de bomberos y de Cruz Roja cuando voy a algún lugar de visita, ¿no? Es decir, eso hace que yo integre y que crezca emocionalmente y en practicidad cuando vivo una situación de acontecimiento traumático severo. Entonces, bueno, estos primeros auxilios psicológicos son la primera atención que recibimos y que es bien importante que consideremos que se aplican antes de las 72 horas de que ocurrió el evento. Es decir,
requiero intervenir antes de que ocurran 72 horas después del impacto. Yo les diría honestamente, si tenemos la probabilidad de intervenir en las primeras horas, hagámoslo. Fíjense, exactamente, Chanteri, se van enriqueciendo las capacidades de afrontamiento. Entonces, imagínense esta situación. Yo les hago como un símil, ¿no? En comparación, un primer auxilio psicológico es a la mente, como un primer auxilio médico es al cuerpo. Hace 3 semanas mi hijo de 15 años se cayó jugando fútbol y se hizo un esguince grado 2, ¿no? Entonces me habló por teléfono, me pidió que fuera por él a donde estaba jugando porque no podía caminar. Sus amigos lo ayudaron, ¿no? A subirse al coche, etcétera. Y entonces le veo un pie disbig, ¿no? Todavía no estaba morado, pero estaba súper inflamado a los pocos minutos de haberse lesionado. Entonces llegamos a casa, yo como buena madre médica salvaje, le puse un esteroide en su pompa izquierda, ¿no? Me dijo, mamá, me dolió más tu piquete que el tobillo, y le dije, no me importa, mañana me lo vas a agradecer. Le metí el pie en hielo así atascado, una cubeta de hielo con agua, y le puse un vendaje, ¿no? A los 3 días mi hijo estaba mucho mejor, a la semana se pudo reincorporar a sus actividades normales. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dejado ese tobillo ahí y entonces hubiera caminado con dificultad o hubiera querido llegar caminando del parque a casa y entonces le hubiera dado un analgésico y al día siguiente se hubiera ido a la escuela y hubiera caminado en el transporte público y subido, bajado? Ese ligamento se iba a lesionar más. Y entonces, en lugar de haber tenido un tiempo de recuperación de una semana, hubiera tenido un tiempo de recuperación quizá de 3 semanas. Entonces, lo mismo pasa en la mente. Si yo intervengo en las primeras horas, entonces la probabilidad de que esta persona desarrolle un trastorno de estrés postraumático disminuye. O si desarrolla algún efecto deleterio a nivel emocional, pues va a ser mucho más fácil sacarlo de ese cuadro de crisis que si lo dejo al aire. Entonces, yo recuerdo perfectamente bien en esta situación en donde vivimos este accidente fatal, que yo me acerqué a mi jefe, ¿no? Y le dije, oye, ingeniero, creo que necesitamos hablar con la gente. Regálame 30 minutos con el equipo, por favor. Si es posible, reunamos a las personas que vivieron el accidente en el piso, en la nave 4, y hablemos con ellos, hagamos una sesión de catarsis, que platiquen, que nos cuenten, y la respuesta fue no, no, doctora, hay que investigar el accidente, no, doctora, viene el corporativo, no, doctora. Y entonces resulta que, pues sí, hubo personas que desarrollaron estrés postraumático, principalmente el ingeniero que liberó ese permiso de reconocimiento, ¿no? ¿Por qué se generan sentimientos de culpa? ¿Por qué se generan un montón de cosas que se pueden haber prevenido si las tocas desde el inicio, ¿no? Entonces, bien, ¿quién puede aplicar estos primeros auxilios psicológicos? Bueno, los puede aplicar cualquier persona que haya sido entrenada para ello y que forme parte de nuestros equipos de respuesta a incidentes críticos. Eso en las empresas, ¿eh? Sin embargo, si yo a lo mejor soy un voluntario, si yo soy maestra de escuela, si yo soy, tal vez responsable de una oficina, si yo soy líder de un equipo de trabajo, yo me puedo entrenar en primeros auxilios psicológicos de tal forma que cuando suceda una situación que puede ser tan grave como la que les presenté, ¿no? O sea, esta persona que desafortunadamente falleció, pero puede ser como algo tan quizá menor, como esta persona tal vez que a lo mejor llegó al trabajo y una cuadra antes lo asaltan y le quitan sus pertenencias, ¿no? O alguien que observó cómo una camioneta se detiene, ¿no? Toma a una persona, la sube y se va. Es decir, en cualquier situación nos puede funcionar. Cualquier persona se puede entrenar en primeros auxilios psicológicos siempre y cuando tenga la disposición de entrenarse y la disposición de ser empático con el otro. Nos pregunta Rocío, ¿cuál sería la forma de concientizar a una empresa
que este tema de PAP es importante para los colaboradores. Bueno, muy bien, Rocío. Primera, para las empresas ya hay protocolos súper bien establecidos, que es justamente, como dice Axel, la norma 35. La norma 35 nos pide que llenemos la guía 1 de referencia a todos los colaboradores, que esta guía de referencia justamente se refiere a cuáles de nuestros trabajadores tuvieron un acontecimiento traumático severo durante o con motivo del trabajo y que pudieran generarles trastorno de estrés postraumático. Sí, también se puede hacer primer auxilio psicológico en abuso sexual infantil en cualquier situación de crisis. Obviamente hay situaciones más complicadas que no van a requerir solo un primer auxilio psicológico, sino que van a requerir una intervención en la crisis. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Estos talleres, doctora Barragán, hay un montón de instituciones que los imparten, un montón. Si te metes a Facebook, a Instagram, a las redes sociales y buscas primeros auxilios psicológicos, hay un montón de lugares donde se imparten, pero también su servidora se los puede impartir. Les dejo al final mis datos y resulta que, bueno, les voy a poner aquí mi teléfono. Yo se los puedo impartir, son talleres de 8 horas que se pueden dar presencial o en línea, pero siempre yo prefiero que sea presencial porque podemos a platicar, ¿no? No respeto en horarios incluso en tu espacio. Sí, exactamente, puede suceder. Entonces, regresando a la pregunta de Rocío, perdón, es importante entonces que sigamos los protocolos de la norma 35, que si bien la norma creo que se quedó como cojita en eso, si yo hubiera sugerido, ¿no?, a los escritores de la norma que agregaran como un must o como un deber que las empresas se entrenaran en primeros auxilios psicológicos precisamente para prevenir que los trabajadores que han vivido un acontecimiento traumático severo desarrollen un trastorno de estrés postraumático. Y es importante que concienticemos. ¿Yo qué les diría? Bueno, si tú eres un líder organizacional que tienes capacidad de influir en tu organización, dales una charla de primeros auxilios psicológicos, una charla de 1 hora, ¿no? Concientízalos. Es más, si les das su capacitación obligatoria de norma 35, ahí les puedes indicar que es importante hacer primeros auxilios psicológicos para que la persona evite trastornos de estrés postraumático y que entonces te genere costos indirectos en la organización. Sí, exactamente, le falta un plan de intervención a la norma. Pero ahora, también resulta que para la gente que vive en Ciudad de México, los protocolos de protección civil que nos exigen que tengamos entrenamiento a nuestras brigadas, que pueden ser brigadas específicas o multifuncionales, primeros auxilios, combate de incendio y evacuación, búsqueda y rescate ya está aparte porque eso se le queda exclusivamente a los expertos para evitar afectar a los trabajadores de la organización. Entonces, aquí, Ciudad de México nos exige brigada de primeros auxilios psicológicos a través de protección civil. No en otros estados de la República, no en el interior de la República, pero yo esperaría, desearía que en el futuro, así como Protección Civil de Ciudad de México tiene ya este protocolo, entonces en el futuro esto se pueda extender al resto de la República, ¿no? Entonces esto puede suceder, ¿no? Déjenme ver si hay alguna otra pregunta por acá. Exceso de dispositivos dentro de trabajos y fuera de ellos, que tanto repercuten en la salud de la persona sobre el tema. Exactamente, sí, también sucede. Bien, entonces vamos a ver, ya dijimos que cualquiera puede intervenir. Y recordemos, yo se los reitero esto, tengo hasta 72 horas para intervenir. Y quizás se pregunten, ¿qué pasa en esas 72 horas? Yo hago el símil, ¿no? En una persona que se esguinza, que se fractura, que se tuerce, que tenemos una cascada de la inflamación que hace que lleguen las células que generan precisamente las citoquinas y todo esto que hacen que se genere el proceso inflamatorio, calor, rubor, edema, etcétera, dolor. Y entonces algo parecido pasa en la mente, ¿no? Donde tengo una serie de procesos en donde mi mente está tratando de ajustarse. Recuérdense que estamos en una desorganización cognitiva. Mi rompecabezas cerebral está como ahí revuelto. Y entonces
hasta dentro de 72 horas, hasta antes de 72 horas puedo reintegrar mi rompecabezas. Después de eso ya me va a costar más trabajo. Y entonces, después de eso, pues ya vamos a necesitar otro tipo de intervenciones. Entonces, y que ojo, que yo de primeros auxilios psicológicos a una persona no significa que no vaya a requerir una intervención más adelante, ¿no? Dicen las estadísticas que más o menos de todas las personas que viven un acontecimiento traumático severo, aproximadamente 4% desarrolla trastorno de estrés postraumático. Y pudiéramos pensar, 4% es nada. Sí, cariño, pero si ese 4% es tu esposo que lo asaltaron, tengo algunos ejemplos. Un colaborador que trabajaba en una empresa farmacéutica, él era chofer de vehículo, entonces él, le entregaban el producto terminado en su camioncito y él salía a ruta a Ciudad de México, a Veracruz, a whatever, a entregar los medicamentos a las distribuidoras. Y entonces, en una de esas salidas, se le cierran en la carretera, lo bajan de la camioneta, le quitan la camioneta, lo encierran en otro vehículo, lo trasladan a algún sitio, le vendaron los ojos, lo golpearon, por supuesto, lo tuvieron 48 horas encerrado, quién sabe en dónde. Después de las 48 horas lo sacan y lo avientan a la autopista. Entonces, calculo que él llegó, obviamente informó a la organización, ¿no? O sea, si tu trabajador que mandaste a ruta en la mañana ya no regresa, pues algo está pasando. Si lo tratas de localizar, no contesta el teléfono, etcétera. Exactamente, no pasa nada, estoy bien, exacto. Y entonces regresa a trabajar este chico y yo lo valoro cuando le hago su examen médico periódico, es decir, como un mes después del evento. Yo a esta empresa acudo solamente a hacer evaluaciones médicas, entonces la empresa no me notifica lo que le sucedió al colaborador, se quedan en no pasa nada. Oye, pero ¿estás bien? Pues sí, sí, creo que me siento bien. ¿Necesitas un día de vacaciones? Bueno, tómate un día de vacaciones y nos vemos pasado mañana, ¿no? Y entonces asumimos que no pasa nada. Y entonces, como vemos que el trabajador sigue viniendo a trabajar, como no dice nada, se genera un complot del silencio. Y entonces ahí está. Yo hablo con este trabajador en su examen médico periódico, le digo, oye, cariño, tú necesitas una intervención, porque estaba evidentemente afectado por lo que sucedió. Entonces hablo con recursos humanos y le digo, oye, recursos humanos, este chico requiere intervención en crisis, ¿no? Requiere que lo acompañe un psicólogo para superar esta situación. Ah, lo reviso, doctora. A la siguiente ocasión que voy a la planta, yo sé, oye, ¿qué pasó con este muchacho? Renunció. En mi experiencia particular, que trabajo tanto la salud ocupacional como la salud mental en diferentes organizaciones, pues resulta que me doy cuenta que aproximadamente 90% de las personas que tienen un acontecimiento traumático severo en el trayecto del casa al trabajo o viceversa, renuncian. ¿Por qué? Porque es tan intenso ese trastorno de estrés postraumático que no les permite funcionar para reincorporarse a sus actividades laborales. Y lo peor es que pensamos, ¿no? O normalizamos, bueno, renuncio a este trabajo y entonces el problema se acaba y me cambio de trabajo. Y entonces cuando me cambio de trabajo y me tengo que enfrentar otra vez a llegar a la misma ruta de camiones, otra vez a pasar por la misma avenida, otra vez a tener que salir de mi casa a las 6 de la mañana cuando no hay tanta luz, entonces me doy cuenta de que estoy afectado y puedo arrastrar un trastorno de estrés postraumático por años y tengo que arreglarlo, pero me va a costar más trabajo arreglarlo después de 1 o 2 años, después de que renuncie a 3 empleos, después de un montón de cosas. Por eso esta parte es importante. Exacto, ingeniero, falta de apoyo organizacional, limitaciones personales, traumas por eventos asociados. Y entonces, digo, yo me manejo mucho en la parte de las empresas, por eso hago como eh, como mucha asociación con las organizaciones, porque creo que además es una situación que en las empresas, que en las escuelas, que en los trabajos, pues, en las sociedades se pueden trabajar de manera preventiva, de manera muy accesible, muy rápido, en grupos grandes, ¿no? Y en lugar de dejar que las cosas simplemente ahí se queden al olvido y que no pasen, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo es que se hacen estos primeros auxilios psicológicos? Pues normalmente tienen varios pasos, ¿no? Y son 5 pasos, que son, primero, establezco contacto con la persona que sufrió este acontecimiento traumático severo. Después, voy a analizar las dimensiones del problema y ahorita les voy a ir compartiendo un ejemplo. Después, vamos a analizar las posibles soluciones a esos problemas, ¿no? Estoy ante una situación donde hubo un acontecimiento traumático severo, establezco contacto con la persona que vivió esta situación, analizo cuáles son los problemas que se pueden estar gestando en su mente o en su alrededor acerca de este acontecimiento traumático severo, analizo qué soluciones podemos darle a esta situación, acompaño en que se ejecuten esos pasos y conecto con servicios externos. Y aquí les voy a platicar otra situación o ejemplo que viví hace como, yo calculo como unos 12 años. Trabajaba en una empresa en la Ciudad de México cerca del bosque de Chapultepec. Y entonces, en general, Mariana, para cualquier persona pueden servir estos cursos de primeros auxilios psicológicos, para cualquiera, hasta para chicos de secundaria, chicos de preparatoria, para cualquiera pueden funcionar. Entonces, vamos a ver cómo hicimos estos pasos. Y les decía, para entonces yo no era psicóloga, para entonces yo no era, no había tenido entrenamiento en primeros auxilios psicológicos y después como que me di cuenta, ¿no? Eso hizo. Y por eso me doy cuenta que muchas personas han otorgado primeros auxilios psicológicos sin saber. Obviamente siempre es mejor tener más conocimiento que menos, pero fíjense. Fue un accidente que ocurrió. Yo venía bajando en el camino del bosque de Chapultepec, que es un camino estrecho, solo hay un carril de ida, un carril de venida, y pues está literal a la mitad del bosque. Entonces, tú solamente ves la carreterita que es de bajada y de curvas y ves bosque alrededor. Entonces, voy bajando, iba manejando y veo 3 ciclistas que van muy a gusto. Bajan, brincan un tope y el ciclista de en medio se queda, es decir, se cayó de su bicicleta y se quedó inconsciente tirado en el pavimento. Los otros 2 compañeros avanzan y no se habían dado cuenta. Entonces pongo intermitentes, me quedo orillada, aunque no tan pegada, como un poco para hacerme un poco de protección para mí, ¿no? Porque pretendía bajarme. Me bajo, pongo mis triangulitos estos de seguridad para que, y dejo mis intermitentes, ¿no? Entonces me bajo, me acerco a la persona que se cayó y llegamos casi empatados, ¿no? Los 2 chicos acompañantes conmigo. Entonces yo los oigo decir, hay que moverlo al pasto, hay que llamarle a no sé qué, y les dije, a ver, espérenme, no lo muevan, me presenté, mi nombre es Xochiquetzal Aguilar, soy médico, soy paramédico, ¿me dejan ayudarles? Sí, eso, miren, disminuyó su estrés de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque hay alguien que se está haciendo cargo. Entonces, me acerco a la persona que se cayó, reviso signos vitales, ¿no? Lo evalúo a la primera, ¿no? La primera evaluación y entonces les digo, chicos, está vivo, está inconsciente, es posible que tenga una fractura en su brazo izquierdo y entonces los dos chicos estaban de, llámale a su esposa, no, llámale al trabajo, no, llámale al jefe, no, llámale. Y les dije, a ver, chicos, esperen, ¿qué tal si llamamos a una ambulancia? O sea, sí hay que llamarle al jefe, claro, sí hay que llamarle a la esposa, claro, pero justamente requerimos, ¿no? Primero, como dice aquí, establecer contacto. ¿Cómo establecí contacto? Diciendo, oye, esperen, soy Xochiquetzal Aguilar, soy médico, soy paramédico. ¿Me dejas ayudarte? Ahí establecí contacto. Ahí generas confianza. Después, ¿cómo analizamos las dimensiones del problema? Es una persona que se cayó en la vía pública, que está inconsciente y que requiere atención médica. Entonces, pues sí, hay que avisarle a la esposa, sí hay que avisarle al jefe, sí hay que... Pero lo más importante es que reciba atención médica. Ese es el primer punto. Entonces, ellos como están en desorganización cognitiva, no logran, como, ya saben, su rompecabezas está desarmado.
Entonces necesitamos irlo armando. Oye, creo que es prioritario llamar a la ambulancia, ya que sepamos a dónde lo vamos a llevar o tal, entonces háblale a mi esposa que vaya buscando la póliza del seguro o el carnet del IMSS o whatever, ¿no? Ah, sí es cierto. Entonces analizas el problema, analizas soluciones. ¿Qué tal si llamamos a la ambulancia? Bueno, sí, sí, llámale tú, no tú, no tú, yo no sé dónde. Bueno, ¿qué tal si le llamo yo? Ah, sí, perfecto. Oye, fulanito, pues que afortunadamente pasó una patrulla de seguridad pública, nos ayudó a acordonar, etcétera, platicamos lo que pasó, y entonces seguridad pública refuerza la comunicación a través del radio, llamamos a la ambulancia, la verdad es que tardó muy poco tiempo, y llegando a la ambulancia les digo, oye, bueno, pues está aquí la ambulancia, yo te sugiero que, ahora sí, llámale a la esposa, busquen su número de póliza de seguro, necesitamos un hospital de tercer nivel, entonces podríamos ser A o B o C, ¿no? Y entre los tres como que se vio hacia qué hospital podría ser trasladada esta persona, ¿no? El punto es resolver la situación. Eso disminuye la ansiedad, la angustia, el estrés de manera importante en la persona que está viviendo esto y le ayuda a resolver. Entonces, es eso. Establecimos contacto, analizamos el problema, analizamos soluciones, asistimos en la ejecución de los pasos y conectamos con servicios externos. Entonces, una vez que la ambulancia llega, digamos que nuestro papel acaba, ¿no? Entonces, recuerdo, yo les dije, bueno, chicos, ya está el paramédico aquí, ya está la ambulancia, ya saben a dónde se van a trasladar, ya tienen el número de póliza, ya sabe la esposa, bla, 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 ¿no? Habían organizado, por ejemplo, estaban las 3 bicicletas, ¿no? Y ahora, pues no las podían dejar en el bosque ahí arrumbadas, ¿no? Entonces, oigan, ¿qué tal que llaman que alguien venga con una camioneta por las bicicletas? Ah, buena idea. Entonces yo me quedo a esperar a la camioneta para que venga por las bicicletas y tú te vas con él en la ambulancia. Ah, ok, ¿no? Ese es reorganizar la mente de la persona para que puedas solucionar. Y entonces, bueno, cuando llega la ambulancia les digo, chicos, creo que mi papel se acabó, ya están ustedes en buenas manos, ya me voy. Y me dijeron, no, doctora, por favor, no te vayas hasta que lo subamos a la ambulancia y la ambulancia parta. Y entonces les dije, está bien, o sea, no me cuesta nada, permanecí, eso les generó a ellos seguridad. Entonces, una vez que se subió la persona a la ambulancia, el otro chico ya se quedó orillado con las bicicletas esperando su traslado, y entonces ellos se fueron. Digo, ya no supe más de ellos, pero lo que calculo es que estas personas ya tienen herramientas de afrontamiento. ¿Se acuerdan que les decía, no? La crisis te va a ayudar a, exactamente, la transferencia por seguridad, te va a llevar a generar como un abanico de posibilidades. Si ellos en el futuro volvieran a tener un accidente, que esperemos que no, o si ellos en el futuro presenciaran un accidente o una situación parecida, ellos ya van a saber cómo actuar, ya van a saber el paso 1 es mantén la calma. El paso 2 es verificar que está vivo, que está muerto, en qué condiciones. No lo muevas de donde está. Llama a la ambulancia. Y después vas haciendo como todos los otros pasos, de tal forma que su probabilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático disminuye. Pero bueno, siempre quedamos un tema de primeros auxilios psicológicos. Es importante que no olvidemos evaluar mortalidad, peligros para nosotros, peligro para la persona en crisis o peligro para otros. ¿Cuándo puede haber estos escenarios, no? Cuando a lo mejor yo hubiera decidido orillar mi coche, ¿no? Y acercarme sin poner señalética, sin poner el carro como un poco de acordonamiento para mí, pues a lo mejor a mí me lleva, ¿no? Un carro que iba pasando por la carretera. O sea, tengo que evaluar esas cosas también, tengo que ser consciente de que yo no me puedo estar, yo no me puedo poner en riesgo por el otro, ¿no? Ante todo, nuestra integridad. Entonces, esta parte es importante. ¿En qué otra cosa, en qué otro momento puede ser un peligro? Por ejemplo, si la persona está bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Ahí yo no puedo intervenir. Ahí tiene que intervenir una persona, un paramédico o un psiquiatra, o tenemos que mandarlo a urgencias o whatever.
o cuando una persona, por ejemplo, está con la pierna rota y se está desangrando. Ahí es más importante que le den la atención médica. Primero la atención médica y ya después vemos la parte emocional, ¿no? Entonces, tenemos que aprender cómo a priorizar esas cosas para no ponernos en peligro nosotros, para no dejar en peligro a la otra persona y, y para que todo sea lo más orgánico posible, ¿no? Exactamente, la regla del yo, primero yo, después yo y al último yo, es la ley de los paramédicos, ¿no? Primero evalúo la escena, veo, huelo o siento, no hay peligro para mí, entonces adelante. Hay peligro para mí, entonces, sorry, me retraigo y primero que entren los bomberos, los paramédicos, los rescatistas, los topos, lo que sea, y entonces ya después yo estaré en peligro, ¿no? Y finalmente cerramos, que es cuando ya nos vamos a despedir de la persona, ya le decimos que ya nos vamos a ir, le decimos, oye, pues ya llegó la ambulancia, vas a llegar al hospital, es posible que te hagan un montón de preguntas, seguramente va a ser un proceso largo, por favor no te desesperes, te sugiero que si te sientes mal busques ayuda profesional, etcétera. Y entonces nos aseguramos de que la persona que está en crisis no la vaya a pasar mal y que, bueno, que vaya a estar en orden, ¿vale? Ahí cerramos. Y entonces, dentro de este cierre, pues ayudamos a la persona a contactar con familiares y amigos, ayudamos a la persona a mantener a los niños con sus padres, si es que es posible, a restablecer contactos con fuente de ayuda comunitaria. Por ejemplo, hace rato me decían, en caso de violación o tal, bueno, pues a lo mejor yo no lo tengo a la mano, pero me pongo a googlear en ese momento, ¿dónde está la fiscalía más cercana? ¿Dónde están las unidades de defensa para la mujer? ¿Dónde hay un refugio donde pueda acudir esta persona? ¿No? Y si es posible, ofrecer ayuda religiosa para las personas que así lo necesiten. Entonces, bueno, una vez que ha sucedido la crisis, lo que va a suceder es que primero hay un suceso, ¿no? Me atropellaron, me atrapé, me asaltaron, secuestraron, etc. Entonces va a haber un desorden mental, esa desorganización cognitiva. Y después de eso viene la intrusión o la negación, como hace rato lo decían muy bien, ¿no? Decimos, no pasa nada, ¿no? Lo negamos, yo estoy bien, yo puedo con esto, etcétera. Y entonces viene esta parte de, puede ser que pase a una, de ahí a la otra, puede ser que esté brincando entre una y otra. Intrusión, ¿qué significa esto? Pues esos pensamientos van a estar entrometiéndose en mi cabeza. O puede ser que lo niegue y diga, no pasó nada, yo estoy bien, no pasó nada. El riesgo de negarlo es que después me va a costar más trabajo elaborarlo. Después ya viene la translaboración. ¿Qué significa translaborar? Bueno, significa que yo voy a volver a armar mi rompecabezas. En el desorden cognitivo, mi rompecabezas se le volaron las piezas. En la translaboración estoy armando mi rompecabezas y a lo mejor no lo voy a armar de un día para otro. A lo mejor no voy a poner las piezas en su lugar de aquí a mañana. Tal vez me pueda tardar un ratito. Esa translaboración me puede llevar incluso 6 semanas, ¿eh? Y esta parte es importante, 6 semanas. ¿Y por qué estas 6 semanas son importantes? Pues porque en este tiempo es en donde yo podría o debería estar a la expectativa de desarrollar o no un trastorno de estrés postraumático. Entonces, yo idealmente le tendría que dar seguimiento, si soy un profesional de la salud, le tendría que dar seguimiento durante 6 semanas a esta persona que tiene un acontecimiento traumático severo para ver si desarrolló una solución o para ver si está desarrollando un trastorno de estrés postraumático. Y una vez que esto sucede, pues, ¿qué va a ocurrir con la persona? Se restaura el equilibrio, tiene dominio cognitivo de la situación, es decir, vuelve a armar su rompecabezas mental, desarrolla nuevas estrategias de afrontamiento, y aquí es donde viene el crecimiento, donde ahora ya sé qué hacer si vivo un accidente, ahora ya sé qué hacer si alguien se le atrapa una mano, ahora ya sé qué hacer si alguien lo asaltan, ahora ya sé qué, y entonces ese suceso
queda integrado a mi vida y tengo apertura a nuevos eventos. Es decir, crecen mis habilidades de afrontamiento, crece mi resiliencia, crecen un montón de cosas que yo puedo aprovechar para entonces ser más funcional, aumentar mi salud mental, aumentar mis capacidades de apoyar al otro, ¿no? De ser más empático, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, con esto terminamos. Espero que la información les haya sido de utilidad y pues ahora sí abrimos a preguntas, respuestas, comentarios. Bien, nos pregunta Axel si existe alguna técnica de relajación, distracción, atención que recomendemos para una persona. Pues hay un montón, Axel, hay un montón. Fíjate, algo súper sencillo es métete a YouTube, métete este, a Spotify y busca meditaciones para relajarse. La realidad es que el mindfulness o meditación es una técnica de mucha utilidad que ya está demostrada científicamente. Hay escritos o publicaciones en revistas de psiquiatría, en revistas de psicología, que nos dicen que hacer meditación nos puede ayudar a generar conexiones neuronales que nos sirvan para poder tener un mayor nivel de resiliencia o de habilidades de afrontamiento. Entonces, esto puede funcionar. Yo tengo un canal en Spotify, pueden buscarlo como Ocho Samania en Spotify y ahí van a encontrar meditaciones, doctora Agnes. Tengo muy pocas, espero subir más en breve, pero ahí pueden encontrar una meditación para dormir, pueden encontrar una meditación de agradecimiento, pueden encontrar una meditación de relajación. Bien, ¿qué más? ¿Qué recomendaciones hay si la persona está en shock, bloqueada y no hay respuesta por parte de la crisis? Paciencia, acompañarla en la respiración consciente, que es otro de los métodos que nos puede ayudar. Respiración consciente, meditación o distracción del pensamiento, que normalmente esas técnicas se les enseñan en los talleres de primeros auxilios psicológicos. Respira con ella, haz contacto visual, puedes hacer contacto físico sutil si la persona te lo permite. Y simplemente, ¿no? Dile, estoy aquí, si requieres llorar está bien, si requieres hablar está bien, si quieres que hablemos a alguien para que venga por ti está bien, etcétera. El punto es empatía, 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 empatía. Bien, nos dice Luis Escudero, ¿el estrés y la ansiedad se pueden catalogar como somatización de un evento traumático o son reacciones orgánicas naturales de sobrevivencia? Yo creo que ambas, Luis. El estrés es una situación fisiológica. Entonces, cuando tú tienes de manera consciente o inconsciente, evocas un estresor, entonces tu cuerpo va a reaccionar, lo quieras o no lo quieras, ¿eh? ¿Cuál va a ser la diferencia entre que tú adquieras herramientas de afrontamiento? Si tú adquieres herramientas en donde aprendes a conocer cómo reaccionas ante la emoción, aprendes a gestionarte, aprendes tal, entonces puede ser más fácil que los niveles de adrenalina y cortisol disminuyan y que entonces traslades ese estresor de otra manera. Por ejemplo, tienes algo que te está estresando, un problema en la escuela, un problema en el trabajo, un problema en la familia, y entonces sales y vas a correr o a hacer bicicleta o a hacer natación. Ahí vas a gastar adrenalina, vas a gastar cortisol y entonces vas a regular tus niveles estresores. Pero también pueden generar somatización ante una situación de un evento traumático. Y que recordemos que somatizar es como hacer que tu cuerpo reaccione como si estuviera enfermo físicamente cuando no lo está. Por ejemplo, que vomites, por ejemplo, que tengas diarrea, por ejemplo, que tengas una contractura muscular, por ejemplo, que te dé una migraña, por ejemplo, que te dé una parálisis facial, ¿no? Puede ser datos de somatización. Bien. Nos preguntan, muy buena pregunta, Sara. No es como un parte de este tema, ¿cuál sería un método de intervención en personas con crisis de esquizofrenia paranoide? Yo les diría, si es un familiar que ya conozcan con esquizofrenia, entonces ustedes requieren aprender a identificar las crisis, requieren hablar con esa persona cuando no esté en crisis y simplemente hablarle, ser pacientes, ser cautelosos, pero bueno, va a depender de cómo se generen esas crisis, ¿no? Eso es como un poquito más complejo.
Ujú. Si la persona es muy introvertida, que no que requiere ser atendida, entonces solo mantente al margen. Estoy aquí para ti. Déjale tu teléfono, déjale tu, ¿no? La puerta abierta en el sentido externo, ¿no? Cuando si quieres platicar estoy ahí, etcétera, etcétera. Podría ser problemas. Sí, Klaus, claro, con gusto te dejo mis redes. Me encuentras como Salud Ocupacional y más en Facebook, o me puedes encontrar, bueno, mi página que está en construcción, pero es www.socupacional.com. Espero que en breve esté lista. Y bueno, Rocío pregunta si pueden tener acceso a la graduación. Eso creo que se los va a responder eh, Eric. Ahora, si esta persona que está en crisis está actuando de forma violenta, muy buena pregunta, Mauricio. En ese caso, más bien te alejas, te pones a salvo tú y si es necesario, llamas a servicios externos, un paramédico, es decir, una ambulancia, bomberos, si fuera necesario, seguridad pública, si fuera necesario. Niños que viven en casas hogar. Bueno, ese es todo otro tema porque los niños que viven en casas hogar tienen cicatrices muy importantes, entonces ahí más bien pues tendrías que actuar, si es una situación de crisis, actúa como siguiendo los 5 pasos de los primeros auxilios psicológicos. Daremos algún taller en este tema, pues yo creo que sería muy buena idea aperturar un taller, lo reviso con Eric para ver la posibilidad, quizá lo podríamos abrir en FES Iztacala, creo que es una buena idea, ¿no? Para que la gente que está acudiendo a estas sesiones pueda tener acceso, pueda tener esa información y con todo gusto lo podemos hacer. ¿La intervención puede ser grupal? Sí, Andrea, puede ser grupal, porque obviamente ante un escenario de empresa, pues tienes un montón de gente, tienes el tiempo contado, etcétera. Entonces podrías generar una reunión en donde varias personas estén reunidas y haces como una sesión de grupo en donde puedas como decir, oye, quisiera que cada uno me pueda ir diciendo sus percepciones, quisiera saber, y ahí más bien te vas a dar cuenta de quién va a requerir una intervención específica, ¿vale? Si la persona está en shock y se queda paralizada, solo háblale, en todo caso, ayúdala a sentarse en algún lugar, acércale tal vez un vaso con agua, ¿no? Hazla que se sienta cómoda, aunque aparentemente no te esté escuchando, puedes ponerle música de relajación, puedes ponerle una meditación guiada y entonces su mente irá trabajando ahí. ¿De qué manera podemos darnos pap a nosotros mismos? Ok, Julia, buena pregunta. Yo te recomendaría, a mí me funciona mucho, por ejemplo, cuando yo identifico que estoy muy agobiada, muy estresada, etcétera. Yo lo que hago normalmente es, a mí me funciona mucho la música tibetana, me funciona mucho escuchar meditaciones guiadas, me funciona poner un difusor con aromas agradables o una vela aromática, hacer respiración consciente, escribir lo que estoy sintiendo y entonces eso me puede ayudar. Obviamente siempre es muy importante que reconozcamos cuando requerimos apoyo. Necesitamos decirnos la verdad a nosotros mismos, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes cuando estamos en la consulta, bueno, ya me diste tu versión de los hechos, ya escuché tu discurso, tal, ahora dite la verdad, ¿no? El paciente a veces sabe, nosotros a veces sabemos lo que traemos y entonces nos queremos mentir y le queremos mentir al terapeuta o al médico y al final si no decimos la verdad, si no nos decimos la verdad de que requerimos algún soporte externo, de que requerimos un apoyo profesional, etcétera, pues, pues no nos puede, no nos vamos a poder ayudar a nosotros mismos. Así es, ingeniero Marco, un hobby, música, escribir, deporte, eso nos puede ayudar. En caso grupal puede ser preventivo como posterior a un evento. Sí, exactamente. Sí puede ser preventivo o posterior al evento. Hay personas que de pronto parece, ¿no? Como no las vemos en crisis, como no las vemos afectadas, porque a lo mejor son más introvertidas, podemos pensar que no nos necesitan. Entonces, estas sesiones grupales pueden ayudarnos a que la persona, aunque no se exprese, identifique
sí puede requerir apoyo y entonces a lo mejor desde la parte privada, desde su propia trinchera va y busca ayuda, pero muchas veces nosotros somos la puerta que se abre para que esa persona pueda como expresarse, ¿no? Muy bien. Creo que son todas las preguntas, ¿no? Bien. Pues Sí, al parecer creo que sí, sí. Eric. Doctora, le agradezco muchísimo su participación. Creo que siempre que viene aquí a Iztacala a hablarnos un poquito de esos temas, nos deja con esa espinita de querer saber más acerca de la misma. Y pues en verdad, agradecerle de antemano, pues muchísimas gracias por su participación y sería genial que pudiéramos abrir esos talleres, para que pues, los chicos y las chicas de aquí de Iztacala podamos precisamente tomarlos, porque yo también me sumaría a los Sí, talleres y los organizamos si bien le parece y pues abrimos la convocatoria para pues poder con todo gusto. presentarlos aquí en Con todo Iztacala. ¿Qué le gusto. parece? Perfecto, me encanta. Muy bien, chicos, chicas, pues muchísimas gracias también por su participación. Se les va a enviar lo que es la liga para que puedan solicitar la constancia de participación. Doctora, ¿algo más con lo que quiera cerrar la ponencia del día de hoy? Pues nada más, Eric, pues otra vez agradecerte, reiterarte mi agradecimiento. A mí me hace muy feliz poder compartir la experiencia que la vida me ha regalado. Creo que la información, el conocimiento que no compartes, pues no sirve para nada. Entonces, es bien, bien, bien importante que podamos compartir nuestras experiencias, que podamos compartir lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Y, y pues nada, que estoy aquí para cuando tengan una nueva invitación para mí, con todo gusto. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora. Y sí, chicos, cualquier apertura que se haga de estos talleres o cualquier información va a estar en la página de la División de Extensión Universitaria. Y esta grabación, preguntaban hace un momento dónde va a quedar. Igual, se queda en el Facebook de la página de la División de Extensión Universitaria y de Bolsa de Trabajo de la FES Iztacala. Así que métanse a los Facebook y ahí pueden encontrar pues la repetición de esta grabación. Doctora, le agradezco mucho la participación y a todos y a todas ustedes por haber ingresado el día de hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.